Recording in progress. Buenas tardes, compañeros, gusto saludarles y espero que hayan tenido muy buenas fiestas. Y pues desde donde quiera que me estén escuchando, pues tratemos de amenizar en esta última fase de nuestra clase de criminología y política criminal. Algunos anuncios previo a entrar en materia. Figúrense que por ahí ya les publiqué las notas. Ya les publiqué las notas y para todos aquellos que tenían la duda acerca de los trabajos que habían realizado, fíjense que yo siempre tengo una política y les comento. Realmente los trabajos, como se los dije en su momento y se los repito hasta hoy, no son obligatorios porque no tenían una ponderación para todos, sino que lo iba a tener para los que lo necesitaban. ¿Qué quiero decir eso, compañeros? Hubieron muchos compañeros que para llegar al punteo mínimo
pues les hacía falta de 1 hasta 5 puntos. Y de dicha cuenta es que hay muchos compañeros que tienen la nota de 21 puntos, que es lo mínimo para poder sumar la asistencia, tener los 41 puntos de zona mínima para el derecho a examen final. Aquellos que no tuvieron esa cantidad en su examen, por lo menos 16 puntos para arriba, porque fueron los 16 a los que se les dieron algunos 5, algo otros 4, algo otros 3, algo otros 2, algo otros 1 punto. Pues no los pude ayudar más porque de hecho revisé los exámenes hasta 3 veces para ver si de alguna manera podía ver si llegaban un punto más por lo menos para ver si habían hecho el trabajo y poderlos de alguna manera apoyar en ese sentido. A los que tuvieron notas de 22 para arriba, pues esa fue una nota que se ganaron directamente por el resultado del examen. Entonces ahí no hay nada más que decir. Básicamente, pues ya estamos a las puertas de nuestra evaluación de último curso, que la tenemos según la agenda para el día lunes 30, salvo que haya algún cambio y seamos notificados. Es decir, de que eso nos dejaría la clase de hoy y de mañana para prepararnos a nuestro examen final. ¿Qué va a venir en el examen final? Pues obviamente, como el curso es tan corto, las presentaciones que hemos hecho, los temas que hemos abordado y el último que vamos a abordar el día de hoy, que es lo referente a la política criminal. Les voy a dejar un ejercicio para el día de mañana. Ese ejercicio les voy a subir las instrucciones mañana para que lo hagan en el periodo de clases y lo voy a habilitar para que solo durante ese periodo se pueda realizar. Y como les repito, los que quieran pues lo hacen y los que quieran pues no hay problema. ¿En qué les va a ayudar ese trabajo? El compromiso es de que si algunos ya a la hora de sumar su examen final les falta de 1 a 5 puntos, y si hizo este trabajo, pues lo podemos apoyar para que llegue a la nota mínima con que se aprueba el curso. Hay algunos que no van a necesitar ese trabajo y otros que sí. Eso va a depender de un análisis de uno de nosotros. Eso es como para dar las instrucciones. El examen, esta vez el compromiso es hacerlo pues solo de selección múltiple y de falso y verdadero para que no les cueste. Y también que no me cueste a mí, porque la verdad que les pido una disculpa si hubo un atraso, pero lo que pasa es que como había una serie de preguntas directas en todas las variantes, en todas me tocó leerlas muy bien y algunas interpretarlas, y sobre todo con eso tratar de apoyarlos, aunque no fuera la respuesta al 100% requerida para la pregunta, pero en un ejercicio de interpretación extensiva, por ahí fue que algunos pues lograron tener un punteo importante y otros lograron rescatar algunos puntos. Eh, Vamos a ver los comentarios. Ahorita es el momento de poder resolver dudas, así que no hay ningún problema. Dice Lick, buenas tardes, disculpe, ¿dónde subió las notas? En la plataforma oficial de la facultad. Ahí están las notas y las pueden descargar cada uno. Las subí desde la semana pasada, recuerdo. Sí, desde la semana pasada, el domingo de la semana pasada. Lick, buenas tardes, el examen final es mañana, es el 30, es el lunes 30, según yo entiendo en la calendarización, es decir, el lunes de la otra semana. Eh, Básicamente tenemos hoy nuestra última clase, mañana vamos a hacer un ejercicio y el lunes es nuestra clase, entonces sí tenemos que estar muy pendientes de eso. Eh, el examen lo voy a tratar de hacer de una forma muy sencilla para que de alguna manera no se pudieran resultar afectados ustedes. Eh, Dice Lick, pero como le dije que no iban todas las preguntas, faltaban 3. Se lo enseñé. Sí, claro, lo tomé en cuenta. Lick, disculpe, ¿cuánto valía el examen? Disculpe, es que se me había cortado. Y mañana entrego un trabajo de calidad. Bueno, otra vez. El examen que fue nuestro primer parcial valía 50 puntos.
La asistencia vale 20 puntos, si la tienen toda. Y el examen final vale 30 puntos para hacer total de 100 puntos. Eso es el tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya estamos ahí. Bueno, dice Lali, buenas tardes, tengo una duda, ¿estos punteos también se incluyen en el promedio de los cursos de semestre o esa parte? Fíjese que los cursos de preespecialización son cursos que van dentro del pensum de estudios, quiere decir de que sí van dentro de su promedio general. No, no son cursos aparte, si no, no estuvieran en el pensum. Entonces, yo sí entiendo que esos cursos de preespecialización van inmersas en su certificación general de cursos, donde se las dan. Ahí está. Em, ¿Alguna otra pregunta? Es el momento. Es hoy o nunca. Vamos a ver. Dicen, Lick, usted puede enviarnos diapositivas que faltan, por favor, sí. De hecho, falta las 6 y las 7. Las 6 estaba revisando que no la había subido, entonces al terminar la clase hoy se la subo y ustedes se ponen al día. Dice, Lick, disculpe, revisé en el calendario de la facultad, dice que el sábado 28 es el examen final. El examen final del sábado 28 es para escuela. El 30 es para nuestro examen de final de preespecialización. Yo lamento mucho para aquellos que no van a poder ir, pero sí, el examen lo vamos a hacer únicamente presencial. Así que hagan el esfuerzo de ir. Vamos a ver qué otro. En final de todas las presentaciones, vendrá el examen de todas las presentaciones y el material que subamos que se ha subido a Classroom. Hoy les voy a subir un material más que se refiere a la política criminal democrática del Estado de Guatemala, que abarca, según estaba revisando, pues parte de nuestro periodo, porque empezó desde el 2015 y supuestamente está proyectada para el 2035. Entonces, pues definitivamente es un material importante que hay que leer. Y compañeros, ¿qué les puedo decir? Están estudiando derecho, entonces la lectura es algo que se tiene que acostumbrar a hacerla pues muy frecuentemente y sobre todo los cursos en su contenido abarcar por lo menos los temas básicos. Vamos a ver qué otra pregunta. Dice, ¿solo sería lo que vimos después del segundo, también las primeras diapositivas? Todo, desde lo que vimos el primer día de clases. Es un curso muy corto, como para decir que vamos a usar solo los después. No, se va a realizar de todo. Así que por favor, repasen todo. Eso es básicamente. Bueno. Dice Licky, el trabajo que hicimos, vale, pregunto. Pues yo lo expliqué al principio, pero se lo voy a volver a explicar. De hecho, hicimos dos trabajos, uno en grupo y uno individual. Esos dos trabajos valían para los que lo fueran a necesitar. Yo expliqué que cuando califiqué y subí notas, habían muchos compañeros de que de alguna manera no llegaban a la nota mínima, que eran 21 puntos. Se quedaban por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, hasta 5 puntos. A todos aquellos compañeros que tienen una nota de 21, porque yo revisé, ninguno sacó 21, 21, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Entonces a ellos les hice la sumatoria de ese trabajo para que llegaran a la zona mínima. Los demás que tenían 22 para arriba, pues no hubo necesidad de utilizar ese punteo. Era solo para los que lo necesitaban. Los que tienen 15 puntos para abajo ya no los pude ayudar porque sumándole 5 no llegan a la zona mínima. Entonces realmente eso lo tienen que comprender ustedes. Entonces mañana les voy a volver a dejar un trabajo para los que quieran hacerlo y los que crean que les puede servir. Lo único es que este sí solo lo voy a habilitar para que se haga de 2 a 3, no más. Que si tuvo problemas para subir y no lo subió, pues la verdad que eso no habría nada por hacer. Eh, Así que mañana se los voy a habilitar para que lo suban de 2 a 3 y va a servir solo para aquellos que al hacer la sumatoria de su examen final y la asistencia, pues les faltan de 1 a 5 puntos para poderlos apoyar. Así que eso es lo que tenemos que tener bien claro.
Dice, compañeros, en donde se mencionó que subió las notas, no las encuentro, está en la página oficial. Dice, licenciado, examínenos solo la segunda parte después del examen. No, la verdad que sería penoso. Ustedes ya son estudiantes de derecho, en donde pues un contenido tan corto no tendría que significar un mayor problema. Y si no, compañeros, pues la verdad que creo que sí es momento de reflexionar si estamos en donde tenemos que estar, porque realmente es un contenido corto, que hay excusas, que hay muchos compromisos, por supuesto, pero recuérdense que ustedes están especializándose en ser abogados, entonces, pues una lectura tan relativamente corta no tendría que representar problema para ustedes. Así que si no hay más preguntas, vamos a decirle a la compañera auxiliar si puede pasar el link de asistencia, si no hay ningún problema. Compañera, ¿pudiera pasar usted el link de asistencia para que todos puedan marcar su asistencia? Recuérdense que la asistencia es ahí está, ya pasó la asistencia. La asistencia es una actividad que tiene una ponderación sumada de 20 puntos. Entonces, yo lo que le solicitaría a la compañerita es de que mañana se van a conectar solo para marcar la asistencia y a partir de mañana pudiera pues realizar un listado para ver. Yo le diría que no quienes tienen los 20, sino que me ponga quienes no tienen los 20 según el listado oficial, para que así va a ser más fácil para ella, porque si no me va a mandar un listado con el nombre de todos. Mejor que me ponga quienes no tienen derecho a examen final porque no tienen las asistencias y ya con eso yo ya me voy. Para que entonces ya después así se le facilita a ella, se me facilita a mí y ya una vez pasemos los exámenes se pasan lo antes posible para que tengan ya su punteo final. Dice el IC, si tengo 15 puntos puedo realizar el ejercicio mañana. Básicamente usted, aunque tenga 20 puntos de asistencia, no llega al punteo mínimo para poder tener derecho a ese examen final. Créame que en el caso de los de 15 para abajo, revisé el examen 3 veces de cada uno para ver si de alguna manera rescatarnos un punto y pudiera sumarle lo de su trabajo. Pero lastimosamente, pues no hay de dónde y pues tampoco, como hemos dicho, por no ser rigurosos, no significa de que pues tengamos que bajar la calidad a la exigencia académica que tenemos que tener. Así que en ese sentido, sí, compañerita, sí sería complicado en su caso, pero no le quito la esperanza. Usted súbala, hágalo, pero no va a tener ninguna ponderación porque pues básicamente no llega al punteo mínimo. Bueno, dicho esto y no habiendo más dudas, 17, 18, ya van 3 minutos de la asistencia. Por favor, todos marquen su asistencia, este es el momento. Igual para poder ir aclarando dudas, créanme de que, pues, básicamente a los que lograron pasar y a los que no, pues igual felicitaciones porque el hecho de que mientras otros están en fiestas o en celebraciones o en actividades, pues ustedes por lo menos tuvieron esa iniciativa de poderse inscribir a estos cursos e irlos adelantando, porque básicamente estos cursos, si no se sacan, igual no cierran pensum, o sea, tarde o temprano, hoy, mañana o en su momento, pues van a tener que cursar estos programas académicos y aprobarlos para que sean parte de su cierre de pensum. Eh, Lástima porque les cuento que antes los cursos de preespecialización desde un inicio estaban pensados para que fueran parte de un semestre, no para que no para que fueran así tan cortos, porque la verdad que se quedan muy cortos. El compañero que está levantando la mano, si pudiera utilizar el chat, vamos a hacerlo un poco más eh, rápido, porque si no, en las participaciones se nos va el tiempo. Y ya nos quedan 4 minutos para poder cerrar la asistencia. Vamos a ver, hay conectados 124. Y ese es el problema. Esa fue la media de compañeros que se conectó. Y pues de alguna manera se fueron a examinar como 170, 180. Entonces hubo un buen porcentaje que ni siquiera se conectaba, ¿no? Puede ser que pasaron, puede ser que no.
Eso es un tema bien complicado. Vamos a ver, creo que ya estamos. Va. No habiendo más que aclarar, creo que ya quedó todo aclarado. Vamos a empezar con nuestra clase. Eh, Dice, la política criminal. Realmente la política criminal tenemos que entenderla como pues ese conjunto de decisiones, estrategias e instrumentos que utiliza el Estado para prevenir y controlar los delitos. Su objetivo principal es erradicar la criminalidad y pues obviamente disminuir los índices de violencia y delincuencia. Esta es la definición como quien dice general. Pero al hablar de política criminal, nosotros lo primero que tenemos que entender que la política criminal son soluciones a problemas que aqueja a la sociedad. Por eso es que para algunos autores la política criminal es vista como una política pública, porque al final de cuentas el Estado se hace acompañar de diferentes órganos para proponer soluciones integrales que tiendan a disminuir el crimen. Nuestros índices de criminalidad, dependiendo del fenómeno, pues básicamente vamos a entender que hay toda una variedad y pues está en constante evolución. Realmente el estar en evolución nos implica el conocimiento acerca de la problemática social del día a día. ¿Y por qué les hablo del día a día? Porque pues eh, básicamente esta problemática del día a día pudiera ser que afecte a unos y a otros no. Eh, Porque básicamente la política criminal tiene como ciertas bases y dentro de estas bases está obviamente la investigación científica del delito. Cuando hablamos de la investigación científica del delito, pues no solo es una simple investigación, sino cuando hablamos de esa investigación científica es una investigación que pueda estar fundamentada y sobre todo respaldada, no solo por entrevistas, porque si usted entrevista a 1000 personas, las 1000 personas le van a dar 1000 respuestas diferentes, sino que hay otras técnicas que sirven para comprobar ciertas hipótesis para ver si es verdadero o no, y sobre eso básicamente tomar decisiones. Dentro de los fundamentos de esta política criminal también tenemos la eficacia de la pena. Y fíjense que en eso de la eficacia de la pena a veces es bien complicado porque para que llegue un caso a una pena pasa mucho tiempo y suele eso desmoralizar y desmotivar a las víctimas, en donde dejan de tener esa confianza en el sistema de justicia y básicamente en lo que implica poder tener una fuerza en la justicia que tienda a enviar una sensación de castigo al delincuente y decir, yo ya no quiero delinquir. Por eso es de que se habla mucho de que dentro de las bases de la política criminal tenemos a la criminología, justamente la ciencia que nosotros hemos estado estudiando durante todas estas clases. Y pues, como yo les decía, solo ver la criminología aisladamente solo nos produce estudios, motivaciones, respuestas a preguntas, pero ¿qué hacemos con todo eso? Necesitamos, yo siempre he dicho que miremos a la política criminal, por eso es de que se llama criminología y política criminal. O sea, van enlazados porque están relacionados. Y fíjense ustedes de que tenemos que ver a la política criminal como el brazo operativo de la criminología, porque la criminología por sí sola solo nos da datos, nos da información, nos da estudios, pero ¿qué hacemos con esa información? Porque no podemos quedárnosla y decir, ah, bueno, qué bonito salió el informe, el estudio y ya sabemos por qué, pero ¿cómo poder materializar toda esa información en decisiones, estrategias o básicamente instrumentos para erradicar el crimen? Porque la criminología sí nos sirve para saber el delito, el delincuente, la víctima, el control social, pero ¿con qué objeto? El objeto básicamente es la reducción del crimen. Y a eso es donde hablar de política criminal tenemos que hablar de criminología.
al hablar de criminología, tenemos que hablar de política criminal. Ojo que la política criminal no es una ciencia, es un conjunto de decisiones, estrategias e instrumentos, más no todavía para algunos, o su gran mayoría, no lo creen una ciencia, porque va derivada de otras ciencias. Fíjense que aquí hay algo que me interesó. Aquí hay varios autores, por ejemplo, Binder, Díez Repollés, Alessandro Barata y este que es un colombiano, Daniel Escobar. Y cada uno tiene un planteamiento distinto de la política criminal. ¿Qué es lo que quiero decirlo con estos compañeros? Lo importante de hacer este tipo de estudios es de que nosotros, básicamente, al estudiar el derecho de esta forma, nos convertimos en científicos, porque lo estamos investigando y pretendemos tener ciertos criterios propios, que los vamos a defender, obviamente, y que esos criterios van a estar debidamente respaldados por información objetiva. Pero el que me llamó la atención es justamente este. Porque así, yo creo que así se entiende un poco mejor. Y yo les explicaba un poco acerca de que el Estado como unidad, pues somos todos, ¿verdad? El Estado, se recuerdan la definición de Estado, ahí va el conjunto de población, de territorio, etcétera, etcétera. Pero en su conjunto el Estado lo somos todos. Y el Estado ya a nivel macro, cuando mira a su población, tiene que ver ciertos problemas que le aquejan. O sea, todos creo que si nos ponemos a pensar, todos y cada uno tenemos diversos problemas, todos. Y hay algunos que, bueno, si nos ponemos en estricto rigor, todos nuestros problemas tendría que resolvernos el Estado, porque es una obligación que tiene en la Constitución. ¿Se recuerdan que en la Constitución una de las obligaciones del Estado es promover el desarrollo integral de las personas? Entonces ese desarrollo integral es macro, porque eso implica que yo no tendría por qué estar triste, porque tengo algún padecimiento, porque para eso hay salud, y buen sistema de salud. Yo no tendría que estar triste porque pues básicamente no tengo una buena oportunidad de trabajo, pues eso no, porque para eso hay inversión, hay varias fuentes que pudieran aprovecharse. Eso nos dice la teoría, antes de que empiecen a cuestionar. La teoría o el deber ser nos dice de que el Estado tendría que proveernos de todo. Pero realmente ya en la realidad no es así ni aquí ni en ningún lugar, porque al final la persona en su individualidad también tiene libertades y esas libertades conlleva que vaya con sus obligaciones. Y una de sus obligaciones es básicamente pagar impuestos. Poner un ejemplo. Entonces, el supuesto de que si yo pago impuestos, entonces cumplo con mis obligaciones, tengo derecho a exigir mis derechos, que es un desarrollo integral para mí. Pero ¿cómo hace el Estado para poder solucionar los problemas que tengo yo en mi individualidad? Bueno, el Estado como lo hace es que empieza a sectorizar, o sea, empieza a decir, bueno, ¿quiénes tienen problemas de salud? Bueno, pongámoslos aquí, problemas de salud. ¿Quiénes tienen problemas de vivienda? Pongámoslos aquí en bloque de vivienda. ¿Quiénes tienen problemas en nutrición? Bueno, pongamos aquí nutrición. ¿Quiénes tienen problemas en falta de acceso a oportunidades? Y así distribuye el Estado a todos. Y por eso es de que al dar el Estado esa división, empieza a idear ciertos planes para poder solucionar el problema. Y así es como empezamos a ver políticas públicas, que las políticas públicas, compañeros, son soluciones que nos da el Estado a la población para solucionar problemas. Eso no se nos puede olvidar porque es concepto básico de introducción al derecho 1, diría yo. Política pública, el Estado, los problemas de las personas, cómo se tienen que solucionar. Bueno, entonces, por eso es de que este autor nos habla de que la política criminal es un derivado de las políticas públicas, porque entonces es el Estado
que identifica el problema, digámoslo aquí, criminalidad, y entonces el Estado nos da una serie de soluciones para que ya no nos agobie, no nos aqueje la criminalidad. Y obviamente para cada política pública hay un órgano encargado de poder ser el ente rector, es decir, el que tiene que ejecutar esa política pública. Así es en términos generales. Entonces, ya trayéndolo a la política criminal, la política criminal básicamente es esa materialización de lo que ya identificamos a través de la criminología como esos problemas que aquejan a la sociedad. Por ejemplo, hay problemas de extorsiones. De hecho, en el examen, no, en el trabajo grupal que hicieron ustedes relativo a un fenómeno que habían identificado, pues creo que el común denominador de muchos trabajos, yo diría que de 10 8 las extorsiones. Y creo que las extorsiones es un delito silencioso, silencioso que afecta mucho a la población de todo tipo de estratos, estrato alto, estrato medio, estrato bajo. Y es que pareciera de que es un delito que se comete en silencio porque pues no tenemos la noción de la envergadura que pudiera tener este fenómeno criminal. Sin embargo, pues vemos cómo en su momento el fenómeno, por poner un ejemplo, de los secuestros, pues subió. Por allá en la década de los 90, los secuestros era un fenómeno delictivo alto, en donde pues básicamente quitar o privar de la libertad de una persona a cambio de una compensación económica era una práctica muy usual. Y para recurrir a ese tipo de prácticas y disminuirlas, sobre todo, el Estado tuvo que cambiar primero la normativa y segundo, crear políticas criminales que atacaran al fenómeno en su conjunto. Y una de las políticas criminales fue que se aumentó la pena que tenía este tipo de delitos y se fortaleció las instituciones encargadas justamente de combatir este tipo de flagelos. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, una Policía Nacional Civil, una Fiscalía especializada en temas de extorsiones. Y pues básicamente pareciera que a veces es como quitar una arena en el mar porque quitan dos y salen como 20, pero es un efecto disuasivo que el fenómeno de las extorsiones de alguna manera busca atacar a las personas más vulnerables. A las personas más vulnerables, entiéndase, las personas de que cuando la llaman y le empiezan, es una práctica muy común que ha sucedido en estos días, que llaman a las personas y les dicen que tienen pues cierto mandamiento para poderles hacer daño, pero que si les pagan el doble o les pagan más, entonces ellos ya no lo hacen. Tema bien complicado. Pero básicamente la política criminal para Binder es una forma de violencia estatal organizada. Miren qué duro esta definición. Violencia estatal organizada. Porque la política criminal significa organicémonos, planifiquemos y combatamos. Y de una forma violenta, pero a través de los mecanismos legales. Pero sí, me pareció interesante también esta definición acerca de que pues es una forma violenta, de alguna manera que podamos nosotros identificar. Por aquí hay un chat, vamos a ver. Dice Lick, para el tema de extorsión, yo fui víctima en pandemia porque con un amigo tenemos un negocio y repartimos a domicilio. Y lo que a mí realmente me parece injusto es la pena baja que dan por ese tipo de delitos a los delincuentes, porque nadie sabe el esfuerzo que cada individuo hace para estar en el lugar donde se está. Estos factores se tendría que tomar en cuenta también. Así es. Y creo que eso es una forma como se ha ido evolucionando el delito de la extorsión. Porque recuérdense que pues antes la extorsión, el mismo extorsionista llegaba y él pedía. Ahora deriva en un montón de personas que a veces son inocentes. Yo siempre digo este fenómeno porque vale la pena poderlo aclarar y sobre todo ustedes que son estudiantes de derecho.
Figúrense ustedes de que todos y todas tenemos más de algún familiar que es adulto mayor. Y esta creo que es el ejemplo más emblemático que yo he visto en este tipo de casos, en donde a los adultos mayores son sorprendidos en su buena fe, porque muchos de sus nietos, sobrinos o algún familiar que no es tan de la tercera edad, sino que es en la edad adulta, pues le dice, mira, préstame tu tarjeta, solo van a hacer un depósito, voy a sacar el dinero. Es una petición tan inocente, pero básicamente en el afán de ayudar, pues las personas dicen, ah, está bien, no hay ningún problema. Y el punto es que ahí se hacen muchos depósitos de extorsiones y a veces depósitos ínfimos. Veíamos para análisis un caso de una señora de la tercera edad que estaba detenida en la cárcel por haber tenido un depósito de 100 quetzales. Imagínense, bueno, 100 quetzales es un montón de dinero, pero básicamente viéndolo en nivel macro de una extorsión, es nada. Y por 100 quetzales estaba detenida la bendita señora. Y ella en su narrativa pues exponía de que básicamente ella, la única que le manejaba sus cuentas era su nieta, porque ahí le depositaban su jubilación, que era una cantidad ínfima también, y entonces como ella le tenía el problema para caminar, entonces a su nieta le, le costaba o le delegaba esa función de ir por el dinero a los cajeros. Ustedes han visto que ese es un fenómeno que pues se disparó y que ahora parte de los spots publicitarios de, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, la SAT, el Ministerio Público, inclusive el organismo judicial, salen, no prestes tus cuentas, no prestes tus cuentas, y todo en todos lados, pero la razón de ser es justamente que las personas estén enteradas de que prestar las cuentas los puede meter a problemas bien complicados, en donde después alegar una ignorancia es, es un tema también discutible. No digo que es absurdo, no, es discutible, pero hasta qué punto de vista entonces una persona que nunca tuvo la idea de extorsionar a nadie, sino que simplemente apoyó a un familiar, resulta con un problema de extorsión. Entonces, básicamente, ese es un tema bien complicado. ¿Qué hay otros comentarios? Dice, hay algunos casos que les indican que les van a depositar 5,000 y que le harán 200 quetzales. También, ¿usted qué piensa de los prestamistas? Bueno, ¿qué pienso? Recuérdense que la usura está prohibida por la ley, la usura. Y para hacer usura tenemos que analizar el interés legal. O sea, ¿cuánto es el interés legal que podemos hacer? Y aquí lo que tenemos que pensar muy bien es de que una cosa es ser prestamista y otra ser intermediador. Quiere decir de que yo voy a captar dinero de unos para prestárselos a los otros. Eso no se puede, sino que ese tiene que ser capital propio. Si es capital propio, tendríamos que analizar el interés que está cobrando. Y les cuento que el interés legal es un promedio mensual que sale publicado en el Banco de Guatemala y que pues obviamente bajo esa premisa podemos determinar si la cantidad que me están cobrando en intereses es usura o no. Realmente la actividad de los prestamistas pienso yo que se debería regular, porque como no está regulada, entonces se presta para muchos abusos y para muchas injusticias, en donde pues básicamente este es un tema que sí merece la pena ser estudiado a través de la criminología para proponer una solución, porque básicamente estas personas pues también están ejerciendo una labor, pero creería yo de que sí deben de ponerse límites, porque toda actividad que no tenga límites se presta a los abusos. Por eso es de que en el derecho el límite a todo es la legalidad, o sea, todo tiene que ser bajo el marco de la legalidad. Básicamente, estas definiciones, tanto la de Binder, la de 10, la de Barata, lo que nos dan a entender es de que esta política criminal eh, es importantísima para poder el Estado responder a la criminalidad. Porque si no lo hace el Estado, ahí es donde tenemos estados fallidos, donde la criminalidad rebasa a muchos estados y no se puede hacer mayor cosa. Dicen que la política para ser eficaz, la política criminal,
debe ser democrática, responsable y audaz. Me gustó esa frase. Democrática, compañeros, porque mire, la mejor forma para resolver problemas, ¿cuál es? Es escuchar a todas las partes. Porque si usted solo escucha a una parte, usted no va a resolver el problema de todos, de una parte nada más. Entonces, por eso es de que las políticas públicas, por ejemplo, o la política criminal, es un elemento que tiene que llevar la concientización y la información de todos. Por eso es que es democrática, porque tiene que ser para todos, no solo para un grupo, no solo para un sector, porque entonces no va a ser eficiente la política. Porque entonces usted va a resolver 2, 3, 4 casos. Pero usted va, cuando habla acerca de política criminal, usted va por fenómenos en donde hay una representación considerable de la población. Y eso es básicamente que sea democrática, que tiene que ser para todos, consensuada con todos. Responsable. El problema de las tareas, compañeros, es como les voy a poner el ejemplo de lo que sucede en muchas empresas y creo que se van a sentir familiarizados. Pero en muchas empresas a veces se hacen, bueno, no empresas, en muchas instituciones en todos lados. Creo que es la naturaleza del ser humano, que organizamos reuniones, identificamos el problema y entonces todo el mundo propone soluciones. Todo el mundo propone soluciones. Y todos dicen solución, solución, solución. Y hasta ahí va bien. El problema es cuando no nombramos a un responsable que tiene que ejecutar, sino que todo se queda en el plan de las ideas, en el plan de los fenómenos, pero no decimos quién va a ser el encargado de poder responsabilizar la ejecución de esa política, porque si no, no tenemos nada. Y creo que ese es uno de los problemas que ha tenido la política criminal, que no ha tenido un responsable directo acerca de un punto toral, acerca de un fenómeno criminal, sino que cada uno quiere hacerlo desde el ámbito de su competencia, y está bien, pero dice un adagio, y ese es aforismo también, que cuando todos son responsables, ninguno es responsable. Y eso así es, todos somos responsables, pero entonces delegamos, no es que eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al otro, no, que le corresponde al otro. Y entonces, compañeros, así no va a servir la política, ¿ya? Por eso es de que el tema de responsable va enmarcada a quién la va a tener que ejecutar. Y audaz, ¿qué quiere decir audaz, compañeros? Pues es bien amplio el tema audaz, pero la audacia dentro de la política criminal significa que no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio o temor de poder abordar un fenómeno criminal. Que porque no vamos a abordar esto porque vamos a ofender a un sector. Pues eso no nos interesa. A nosotros nos interesa resolver la problemática que está quejando a la sociedad, que en este caso es el crimen. Y el crimen entonces lo vamos a resolver derivado de varios planes, varias decisiones, varias organizaciones, pero no tenemos que tener prejuicios. Dicho en palabras sencillas, no tenemos que tener miedo. O sea, la política criminal no es para la gente timorata que piensa, no está mal pensar las cosas, no me van a malinterpretar, pero en este tipo de programas, de proyectos de política criminal, se tienen que tomar decisiones fuertes, en donde pues básicamente va a haber un sector que no va a estar conforme, y eso creo que sucede en todos lados. Fíjense que también, hablando de política criminal, algunos lo confunden con la política penal, que es diferente. Política criminal y política penal son dos temas totalmente distintos. Pero hablando de la política penal, a mí me llamó la atención que hay 3 niveles de política penal en cuanto a la criminalización. Y aquí se los voy a subrayar. Está la criminalización primaria, hablando de política penal, está la criminalización secundaria y está la criminalización terciaria, hablando acerca del crimen y de la política penal. La criminalización primaria es la construcción y definición de normas y estrategias penales. Esto está muy ligado a las leyes, a las legislaturas, a los hemiciclos parlamentarios. Y es básicamente los que ejercen esta función de legislar, crear nuevas normas, actualizar las que ya existen. Compañeros, tenemos que hablar de este fenómeno porque
pues este año, desde mi punto de vista, creo que el Congreso de la República ha hecho una labor importante. Y no voy a entrar al fondo, no voy a entrar al fondo. Lo que sí voy a decir es que han habido muchas iniciativas que han cobrado vigencia y que hoy por hoy tenemos que analizar, por ejemplo, la ley de competencia, que si es buena o es mala, no lo sé, pero es algo que no había. Las reformas a la ley de tránsito me parecen interesantísimas, porque no cabe duda que fue el resultado del clamor popular, me imagino, porque básicamente a quién le gustaba de que lo estuvieran vigilando a escondidas para ponerle una multa. Eso quedó prohibido. Actualizar el tema de que ya no quiero papel, sino que ahora quiero digital, eso me parece asombroso. Y el tema de las multas, nosotros decimos, pues una multa no es tanto, pero lo que pasa es de que este fenómeno de las multas se dan con los transportistas. Y a veces pareciera ser que el transportista estamos hablando de 100, 200 multas, o sea, y muchas de ellas injustas y con claras violaciones a debidos procesos, como es el de defensa. O sea, a mí no me pueden sancionar sin antes haberme dado el plazo para yo decir, sí, yo me doy por notificado y pues yo tengo el derecho o a pagar o a impugnar, cualquiera de los dos. Eso es debido proceso, compañeros. Entonces, pues surgieron ahí varias de ellas, como les digo, no voy a entrar a atacar el fondo, pero sí a resaltar de que realmente creo que se han creado leyes que han sido importantes, desde mi perspectiva. El fondo no les voy a decir si es bueno o malo, pero por lo menos, al menos antes yo no miraba eso. Yo, puede ser que sea algo muy subjetivo, pero pues como estamos en la academia para compartir, pues esa es una apreciación muy personal. Criminalización secundaria, es decir, los procesos de investigación y judicialización, eso tiene que ver con la fiscalía. Y pues la fiscalía realmente ha estado pasando por una etapa pues lamentable de ataque. Yo no sé, yo también no voy a entrar a cuestionar el fondo de las decisiones de la fiscalía. Creo que no aportaría al fortalecimiento institucional de nadie. Pero lo que sí he visto es que pues la fiscalía hoy por hoy es un ente sumamente público. O sea, hoy por hoy sabemos qué es la fiscalía, qué hace la fiscalía, si para bien o para mal, pero lo sabemos. Algo que antes la fiscalía era pequeña, no tenía tanta presencia. Hoy en todos lugares veo siempre un escudo del logo del Ministerio Público, entonces creo que ese es un fenómeno también importante. Y pues obviamente la criminalización terciaria que tiene que ver con ejecución de sanciones penales penitenciarias. Quiero contarles, yo no sé si ustedes ya vieron esos cursos, pero si no, ahí se los doy como un adelanto. Básicamente hay 5 etapas dentro del proceso penal, ¿verdad? El de investigación, el de intermedio, el de juicio, que son estas 3 primeras en donde la víctima es preponderante, porque la víctima ahí tiene que ser tomada en cuenta. El cuarto es la fase de impugnaciones, en donde pues básicamente hay todo un derecho a recurrir todas las decisiones judiciales, pero el quinto, que es la ejecución. En la ejecución, ahí yo creo que por alguna extraña razón, todos se olvidan porque de los procesados, de los condenados, porque como ha sido tan extenso el proceso penal, pues de alguna manera ya en esas instancias ya todos se olvidan. Inclusive la ley le quita la facultad a la víctima de estar presente y de estar viendo qué pasa en la ejecución, ya nada. ¿A qué voy con eso? Se estaban dando muchas injusticias por carga laboral. Entiéndase de que pues hay pocos juzgados de ejecución que se encargan de ver el cumplimiento de condenas. De hecho, habían 2 nada más. Y hay muchos detenidos. Entonces, de alguna manera, el problema aquí era de que pues no había un adecuado seguimiento por parte de los órganos respectivos. Hoy les cuento de que como yo creo que con buenos ojos vemos de que existe un juzgado especializado solo para casos de violencia contra la mujer, que es un fenómeno elevado, en donde es un juzgado, se llama juzgado de ejecución para casos de violencia contra la mujer, algo así. Pero entonces vemos de que gracias a estudios eh, fundados en la criminología y pues se crearon políticas criminales que la solución era, bueno, creemos un juzgado solo para este fenómeno y con eso vamos a salir adelante. Básicamente,
Vamos a ver, aquí hay mensajes que no he visto. Dice, las personas no salen de eso, sería bueno trabajarlo por medio de la criminología. Lo malo que hay personas que omiten información y al final ellos mismos se perjudican. Compañeros, disculpen, podría mandar el link de asistencia. El aumento salarial, también el aumento salarial, ese es un tema debatible, bien importante porque pues definitivamente es algo inédito, o sea, nunca se había visto un aumento tan significativo. La teoría, hay teorías económicas, o sea, nosotros porque somos abogados, pero hay diversas teorías económicas, o sea, y eso hay que reconocerlo. Hay teorías económicas que nos dicen que básicamente este tipo de aumentos aceleran la economía y hacen que sea más, que exista movimiento porque hay más capacidad adquisitiva y entonces los pobres son menos y los ricos también, entonces, porque entonces se concentra en la clase media. Por ahí una teoría interesante. Hay otra, que es la que han estado repitiendo, y tampoco hay que ser alarmistas, pero hay otra que, pues básicamente el aumento del salario mínimo de esa naturaleza desacelera la, la economía. ¿Y cómo la desacelera? Porque, pues, el ejemplo es, bueno, está bien el aumento al salario mínimo en esas cantidades, pero cuando tengamos un 90% de economía formal y un 10% informal, ¿va? Pero cuando tenemos una brecha tan grande de economía informal es un problema, porque en la economía informal básicamente no hay, pues no hay salario, ni mínimo ni máximo, o sea, es informal. Pero creo, con mucho optimismo, creo que tenemos que ser optimistas y si algo nos ha caracterizado culturalmente es que somos optimistas y siempre echándonos para adelante. Básicamente creo yo de que muchos de los que están en la informalidad van a verse obligados a estar en la formalidad, a formalizarse. Y formalizarse implica obligaciones, ¿por qué no decirlo? Obligaciones pues con el fisco, con las autoridades en materia laboral, o sea, hay muchas obligaciones, pero creo que eso con incentivos eh, que se tienen que ir viendo cómo se incentiva al comerciante, al empresario, para que de alguna manera pues acelere esa economía y no produzca ese efecto de desaceleración. Como yo siempre he dicho, son teorías. Ya una cosa es la teoría y otra es ya en la práctica. Ahorita en la práctica vamos a ver creo que con todos con mucho cuidado cuáles son los efectos que van a tener. Y pues creo que solo la historia nos va a decir si fue la decisión más acertada o no, pero básicamente también, como yo siempre he dicho, tenemos derecho a experimentar qué es lo que va a pasar para nosotros. Bueno, un poco de la evolución histórica de la política criminal. Pues básicamente a lo largo de la historia siempre han habido épocas claves en donde ha habido un fenómeno criminal y han habido ciertos movimientos que han hecho que cambie. Y a veces no movimientos diseñados para ese fenómeno como tal, sino que simplemente, para poner un ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial fue una época de cambio que no iba para nada en el tema de disminuir el crimen, pero al haber tanta actividad industrial, al haber pues tanto cambio, tanta automatización de alguna manera, pues sí tuvo incidencia. O sea, lo que nos quiere decir aquí es que para la política criminal la evolución histórica es importante porque siempre ha habido un hito de cambio. Hoy por hoy, yo les diría que nuestro hito de cambio, que marca un antes y un después, y apenas empezamos, es la inteligencia artificial. Por ahí ese es un tema que creo que todavía faltan muchas hojas por escribir de la historia y pues con buenos ojos esperemos que sea para bienestar de todos, porque tiene que ser una herramienta, no un sustitutivo de las personas, eso es bien importante. Eh, Básicamente, dentro de las características de la política criminal, pues que tienen que ser multidisciplinarios por lo mismo, tienen que adaptarse a toda la realidad, tiene que haber dinamismo y pues básicamente ese enfoque sistemático, que esto implica que pues tiene que ser abordado de diferentes perspectivas.
y con ello respetar los principios que rigen a la política criminal. Dentro de estos principios, nosotros podemos ver y analizar de que siempre encabeza la legalidad. Por eso, compañeros, la legalidad es un principio que está inmerso en todo el derecho. Y la legalidad implica límites, nunca olviden esa frase, la legalidad implica límites. O sea, no puede haber un poder absoluto o una atribución absoluta o un derecho absoluto, no. No puede haber nada si no hay legalidad, es decir, límites, límites. Y creo que cae por su propio peso, porque al final de cuentas nosotros como garantes de la legalidad somos garantes de que existan límites para todo, porque pues básicamente los excesos siempre son malos en cualquier naturaleza, en cualquiera. Pero también tenemos un principio como el de proporcionalidad, y esto tiene que ver mucho a la gravedad del delito, o sea, no podemos nosotros sancionar una acción que pues de alguna manera no ha causado un perjuicio tan grande. Y eso es bien subjetivo, porque pues entramos al tema de que, bueno, pero es que para mí el perjuicio eso fue enorme, pues. Pero básicamente la proporcionalidad está ligado con el principio de humanidad. Ojo que no estamos hablando de derechos humanos, de humanidad, porque pues con esto se deben de respetar la dignidad de las personas. O sea, no por hacer una política criminal vamos a atentar contra los derechos y garantías que tienen muchas personas. Y les voy a poner de ejemplo, porque la verdad que ese es el ejemplo que hoy por hoy tenemos a la mano. Y pues básicamente, no sé si han visto a una comunidad, algunos les dicen secta, otros dicen comunidad, algunos les dicen pues básicamente pues que son judíos, otros dicen que no, pero lo importante de esto es de que pues de conformidad con convenios y tratados internacionales hay parámetros en los cuales debemos respetar la indemnidad y la dignidad de los niños y adolescentes, para hablar de un tema. Y pues básicamente ellos podían estar reunidos en propio lugar en donde han ellos dispuesto a vivir, pero están dentro de un estado en donde existen reglas, donde existen leyes. Y pues básicamente eso es lo que ha pasado, que el Estado en el ejercicio de su función, pues intervino y sustrajo a los niños que desde la perspectiva de las autoridades estaban siendo violentados en sus derechos. El problema es que ahora vemos ahí a los papás a las orillas de donde están sus hijos en condiciones que pues también atentan contra su dignidad. Entonces, hay un juego interesante acerca de que creo que hay que diseñar políticas criminales justamente para evitar ese tipo de situaciones. Que por un lado tenemos a niños que han sido presuntamente vulnerados en sus derechos y por otro lado tenemos a padres que también hoy por hoy, como están, denotan que están siendo vulnerados en sus derechos. Por ahí les dejo ese tema para que ustedes lo puedan analizar a detención. Y pues bueno, compañeros, faltando un minuto para terminar nuestra clase, yo me quiero pues referir a este curso y pues agradecerle la atención a los que lo hicieron y a los que no, pues definitivamente es porque son brillantes y a pesar que no pusieron atención, tuvieron buenos resultados. Y a los que no, pues definitivamente desearle muchos éxitos para que vuelvan a cursar el curso y pues no se den por vencidos. Creo que el derecho es una ciencia, pero que es muy bondadosa. Realmente creo yo de que necesitamos generaciones como las que hoy tenemos en ustedes, de personas acuciosas y de personas que son comprometidas, en su gran mayoría. Y básicamente decirles de que tienen que reflexionar, porque si a estas alturas no les gusta leer o se quejan por leer, creo que sí no están en el lugar adecuado. Pero si sí lo disfrutan o aunque no lo disfruten, lo tienen que hacer, pues en buena hora. Así que no me queda más que despedirme, hacerle un público reconocimiento a nuestra auxiliar. Creo que ha sido una labor invaluable. Contarles de que ella, pues su trabajo es ad honorem,
no deben absolutamente nada y pues tampoco se le favorece ningún tipo de resultado. De hecho, pues yo no sé cómo le iría, yo espero que le haya ido bien porque entiendo que es alumna de nuestra clase, pero sin duda por algo es auxiliar porque pues se destaca en su capacidad de estudio, entonces sus resultados ahí estarán. A todos me dio mucho gusto, pues no conocerlos porque no los conocía casi ninguno, pero básicamente, pues algún día, me ha pasado mucho en este tipo de cursos que solo es con vía Zoom, que después me voy en varios lugares y me saludan los alumnos con mucho cariño. Yo les digo, ¿de dónde lo conozco usted? Entonces me dicen, no, es que yo recibí las clases de prueba de escuela. Yo digo, ah, no, pues mucho gusto, va a ser un gusto poderlos conocer. Y pues nos quedamos hasta aquí, deseándoles un bendecido y próspero 2025. Saludos a todos, compañeros. Recording stopped.